Hubo una época en la que el saber de la gente no estaba en los libros, sino en la boca de quienes habían vivido lo suficiente para entender la vida. Esas frases breves, llenas de ingenio y picardía, viajaban de generación en generación sin necesidad de escuela ni de tinta. Se decían junto al fogón, en los patios, en las charlas de sobremesa, mientras se remendaba la ropa o se esperaba que hirviera el café. Con el paso del tiempo, muchas de esas expresiones se fueron apagando, ganándole terreno a las palabras importadas y a las frases de moda que hoy escuchamos en redes y series. Sin embargo, cada una de ellas guarda un pedacito de nuestra forma de ser, de esa manera tan particular en que la gente de antes entendía el mundo sin necesidad de tantas explicaciones. Te comparto 16 expresiones que casi nadie repite ya, pero que conservan una verdad tan sólida como cuando se inventaron. Número 16. El flojo y el mezquino andan 2 veces el camino. Esta frase era muy usada por los mayores para enseñar el valor de hacer las cosas bien desde el primer intento. Nació en tiempos donde todo se construía con las manos. Casas, muebles, herramientas, ropa. Cuando alguien hacía un trabajo a medias, ya fuera por pereza o por ahorrarse unos centavos en materiales baratos, el resultado no tardaba en fallar. Y entonces, había que volver a empezar, gastando más tiempo, más esfuerzo y más dinero, que si se hubiera hecho bien desde el inicio. La enseñanza es simple y directa. Lo barato y lo flojo suelen costar el doble al final del camino. Hoy casi no se escucha porque la gente prefiere expresiones más cortas y modernas, pero la idea sigue siendo tan cierta como entonces. La pereza y la tacañería, casi siempre, terminan saliendo más caras de lo que parecían al principio. Número 15. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Es uno de los refranes más sabios y serenos del habla popular. Surgió de la vida en el campo, donde madrugar era casi obligatorio para empezar las labores del día, pero al mismo tiempo se sabía que ciertas cosas, como el amanecer, la lluvia o la cosecha, ocurren cuando deben ocurrir, sin importar cuánto se adelante uno. El mensaje es una invitación a la paciencia. Por más que te apresures o te angusties, hay procesos naturales que no se pueden forzar ni acelerar. Es un recordatorio de que el esfuerzo es importante, pero que saber esperar el momento adecuado también forma parte del trabajo y, eventualmente, del éxito. Número 14. Agua que no has de beber, déjala correr. Su origen está profundamente ligado al cuidado del agua en los pueblos, donde este recurso era valioso y no se debía ensuciar ni desperdiciar si no se iba a usar. En su sentido literal, significaba simplemente que si no vas a tomar de una corriente, no debes entorpecerla ni contaminarla para los demás. Con el paso de los años, la frase tomó un significado mucho más amplio y figurado. No te metas en lo que no te incumbe. Deja correr lo que no es para ti. Se usaba para aconsejar que era mejor alejarse de situaciones, personas o problemas que solo traerían complicaciones, sin necesidad de intervenir donde nadie pedía opinión. Hoy casi no se escucha, porque el lenguaje cotidiano cambió y las nuevas generaciones prefieren decir simplemente no te metas o déjalo pasar. Número 13. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Nació en los pueblos rurales, donde la sombra de un árbol grande representaba protección, descanso y alivio frente al calor del día. En su sentido literal, hablaba simplemente de buscar refugio bajo un árbol frondoso. Pero con el tiempo, el dicho adquirió un significado mucho más profundo. Quien se acerca o se apoya en una persona sabia, poderosa o de buena posición, suele obtener beneficios, consejos o protección. Era un consejo muy común entre padres y abuelos hacia los más jóvenes, animándolos a elegir bien sus amistades, a rodearse de gente honesta y capaz, y a valorar a quienes podían orientarlos por buen camino en la vida. Número 12. El que es perico, donde quiera es verde. Es uno de los dichos más alegres y coloridos del habla popular mexicana. Nació del ingenio de la gente para expresar que una persona con talento, carácter o gracia lo demuestra en cualquier lugar.
sin importar las circunstancias que la rodeen. En su sentido literal, hace referencia a esa ave que conserva su color sin importar dónde se encuentre, y en sentido figurado, significa que quien tiene una cualidad verdadera, la conserva y la muestra en cualquier situación. Era muy usado por los abuelos para reconocer a la gente que sobresalía por su habilidad, su gracia o su carisma, incluso en medio de la dificultad. Se decía, por ejemplo, de alguien que sabía cantar, trabajar o resolver problemas sin importar el lugar o el momento. Número 10. En casa del herrero, asadón de palo. Tiene un origen muy antiguo y refleja una de las ironías más comunes de la vida. Muchas veces, quien domina un oficio o un conocimiento no lo aplica en su propia casa. En su forma literal, el refrán señala algo contradictorio. Si el herrero trabaja todo el día con metales, ¿cómo es posible que en su propia casa use una herramienta hecha de madera en lugar de hierro? El sentido figurado es claro. Las personas suelen descuidar lo propio, aunque tengan los medios, el conocimiento o la habilidad para mejorarlo. Por ejemplo, el zapatero con los zapatos rotos, el mecánico con su coche descompuesto, o el maestro que no tiene tiempo para ayudar a sus propios hijos con la tarea. Este dicho era muy usado por los mayores para señalar la falta de coherencia entre lo que se sabe hacer y lo que realmente se hace en casa, y aunque hoy ya casi no se oye, sigue teniendo mucho sentido. Número 9. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Es una expresión muy antigua, usada con un toque de humor y resignación para hablar de lo inevitable que es la muerte, y de cómo la vida, para los que se quedan, debe continuar. Literalmente significa que cuando alguien muere, hay que dejarlo descansar y seguir adelante con la propia vida. El pozo representa la tumba, y el gozo simboliza el disfrute de seguir existiendo. En su sentido figurado, este refrán enseña que no conviene quedarse atrapado en el dolor ni en el pasado, porque quienes seguimos vivos, tenemos la responsabilidad de continuar. Se usaba mucho en los velorios o en las pláticas entre adultos mayores, no con frialdad, sino con ese humor tan particular que enfrenta a la muerte con picardía y filosofía. Número de la suerte, el 8. Al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas. Es una frase muy mexicana que nació del campo, donde esta planta es común y muy valorada. En su sentido literal, significa que las personas solo se acercan al nopal cuando éste da fruto, es decir, cuando tiene tunas, sus frutos dulces y comestibles. En su sentido figurado, este dicho se usa para señalar que muchas personas solo se acercan a alguien cuando pueden sacar provecho o beneficio, y que cuando ya no hay nada que ganar, simplemente se alejan. Es una forma muy popular de hablar de la conveniencia y la hipocresía en las relaciones, muy usada por los mayores para advertir sobre las amistades interesadas. Hoy casi no se escucha porque suena demasiado rural, y las nuevas generaciones ya no recurren tanto a esas comparaciones con la naturaleza. Número 7. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Es uno de los dichos más antiguos del folclore mexicano y está cargado de simbolismo. Proviene de las comunidades indígenas y rurales, donde esta ave nocturna, de canto grave y misterioso, siempre fue considerada de mal agüero. Su sonido, escuchado durante la noche, se asociaba con la muerte o con desgracias cercanas. Literalmente, el refrán dice que cuando esta ave canta, alguien muere, pero su sentido figurado va más allá. Expresa la creencia en los presagios y el profundo respeto que las culturas antiguas tenían por las señales de la naturaleza. En los pueblos, si se escuchaba este canto cerca de una casa, mucha gente se preparaba mentalmente para recibir una pérdida o una mala noticia. Número 6. El que nace para maceta, no pasa del corredor. Es una expresión cargada de realismo y picardía. Su origen viene del mundo rural y hace referencia a esas plantas de ornato que viven dentro de recipientes, sin poder moverse ni crecer más allá del espacio que las contiene. En sentido literal, la frase dice que una maceta no puede salir del corredor, del patio
o de la entrada de la casa, porque está destinada a permanecer ahí. En sentido figurado, el dicho significa que cada persona tiene un destino, un límite o un alcance según sus capacidades, oportunidades o forma de ser, y que algunos, por más que lo intenten, no logran salir de su entorno ni superar ciertas barreras. Aunque puede sonar fatalista, en el México de antes se usaba más como una forma de aceptar la realidad con resignación y humor. Los mayores lo decían cuando alguien intentaba algo que parecía estar fuera de su alcance, o cuando la vida simplemente no daba para más. Número 5. El hambre es mala consejera. Es una frase muy antigua que refleja la sabiduría popular sobre cómo las carencias extremas pueden afectar el juicio de las personas. En su sentido literal, significa que cuando alguien tiene hambre, o vive una necesidad muy fuerte, puede tomar decisiones impulsivas o equivocadas solo por satisfacer esa urgencia. Su origen viene de la experiencia campesina y cotidiana. El hambre hacía que la gente aceptara trabajos mal pagados, vendiera sus pertenencias o actuara sin pensar, solo para conseguir algo que llevarse a la boca. Con el tiempo, el refrán se usó también en un sentido más amplio, para advertir que no conviene tomar decisiones importantes cuando uno está desesperado o necesita algo con urgencia, ya sea comida, dinero o cariño. Hoy casi no se escucha porque las expresiones populares han cambiado, pero su enseñanza sigue siendo muy actual. Cuando la necesidad aprieta, la razón se debilita, y por eso conviene esperar a tener calma antes de actuar. Número 4. A río revuelto. Ganancia de pescadores. Proviene de la sabiduría popular y tiene raíces muy antiguas, que en México se adoptaron con un toque propio. En su sentido literal se refiere a que cuando un río está agitado o turbio, los peces se confunden y resulta más fácil atraparlos, lo cual beneficia al pescador que está atento. En sentido figurado significa que cuando hay desorden, conflicto o confusión, siempre aparece alguien que se aprovecha de la situación. Es decir, mientras unos sufren por el caos, otros encuentran ahí la oportunidad perfecta para sacar ventaja, ya sea en la política, en los negocios o incluso en la vida diaria. Se usa para describir a quienes se benefician del descontrol o de los problemas ajenos. Número 3. En martes, ni te cases ni te embarques. Es uno de los refranes más antiguos del mundo hispano y tiene un origen que mezcla creencias populares y supersticiones muy viejas. Se cree que viene de la idea de que ese día de la semana estaba relacionado con conflictos, peleas y destrucción, por lo que se consideraba un día de mala suerte. En su sentido literal, el dicho aconseja no casarse ni emprender viajes o proyectos importantes ese día, ya que se pensaba que podía traer accidentes, conflictos o fracasos. Con el tiempo, en México y en otros países de habla hispana, se convirtió en una advertencia popular más general. Mejor espera otro día para hacer algo importante. Hoy casi no se escucha porque las supersticiones han perdido fuerza y la gente ya no asocia los días de la semana con la buena o la mala suerte. Número 2. Del plato a la boca, se cae la sopa. Es una expresión muy usada por los mayores para recordar que nada está completamente seguro hasta que realmente sucede. Su origen viene de algo tan simple como llevar una cuchara de sopa hasta la boca, donde un descuido podía hacer que todo se derramara justo antes de poder disfrutarlo. En sentido figurado, el refrán enseña que aunque algo parezca estar a punto de lograrse, siempre puede fallar en el último momento. Se aplica cuando un plan, un trato o un sueño se arruina justo antes de concretarse, como cuando alguien está por conseguir un trabajo o cerrar un negocio y algo inesperado lo impide. Hoy casi no se usa, porque el habla moderna prefiere frases más directas como «no cantes victoria», pero el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Hasta que algo no se cumple, nada está asegurado. Número 1. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Tiene un origen muy antiguo, probablemente llegado de otras tierras, y fue adoptado en México con el paso del tiempo. Su sentido es claro y profundo. No basta con tener buenas intenciones si las acciones terminan causando daño, o si simplemente nunca se llevan a cabo.
En otras palabras, muchas personas hacen o dicen cosas con buena voluntad, pero sin pensar en las consecuencias, o sin actuar de manera responsable. Así, aunque sus intenciones sean nobles, los resultados pueden terminar siendo negativos para ellas mismas o para los demás. Por eso, el refrán advierte que el buen deseo sin acción, o la acción sin prudencia, puede llevar a malos resultados. Dicho extra: a darle, que es mole de olla. En las cocinas de antes, donde el tiempo corría distinto y el olor de la comida llenaba toda la casa, nació esta expresión ligada a un guiso que requería paciencia. Cocer la carne lentamente, preparar los chiles, picar verdura tras verdura, hasta lograr ese caldo espeso y aromático. Cuando todo estaba listo para comenzar, alguna de las cocineras decía con entusiasmo esta frase que animaba a todas a ponerse en marcha. Con los años, esa expresión salió de la cocina y se quedó en el habla diaria, usándose hoy para darse ánimos antes de empezar cualquier tarea, fácil o difícil. Es una manera muy nuestra de decir: vamos con todo, con ese calor y esa sazón que solo un buen guiso casero puede transmitir. Estos dichos no son solo palabras viejas, son fragmentos de la forma en que nuestra gente entendía la vida, el trabajo, el amor y hasta la muerte. Aunque muchos se hayan quedado en el olvido, cada uno guarda una enseñanza que sigue siendo útil. Recordarlos es una manera de mantener viva nuestra forma de hablar, de pensar, y ese ingenio tan nuestro que dice tanto con tan poco. Gracias por acompañarme en este recorrido por la sabiduría de antes. Nos vemos en el próximo video para seguir reviviendo juntos esas costumbres, frases y recuerdos que forman parte de nuestra historia.